Presentan este programa Microsules, la confianza se conquista con calidad. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Estamos conversando con el ministro de Ganadería, el ingeniero agrónomo Fernando Matos. Escritorio Di Santi, otras 12.000 vaquillonas a China, de las principales razas del país. Con este envío ya son 25.000 cabezas de las 50.000 que exportaremos este año con ese destino. Escritorio Di Santi, seguridad y respaldo para su mejor negocio. Bien, ministro, seguimos conversando y bueno, las campañas sanitarias. ¿Qué pasa con la campaña o qué pasa, mejor dicho, con el tema de mosca, mosca de la bichera, gusano barrenador? ¿En qué está esa etapa? Bueno, venimos trabajando, el equipo técnico que venía desarrollando todo lo que es el diseño de la campaña y la propuesta técnica. Nosotros en nuestro periodo lo que hemos hecho fue, sabemos bien que hace también pocos meses, yo asumí hace poco más de 3 meses, pero no hace 6 meses aproximadamente que asumieron las autoridades sanitarias del ministerio, y lo que hemos hecho fue justamente poner en contacto el equipo técnico que venía trabajando de la mano de la impronta y del impulso del exministro Carlos María Uriarte, y tratar de acercar las posiciones técnicas con el equipo del ministerio. El Ministerio de Ganadería es la autoridad sanitaria, es la que tiene la potestad legal de llevar adelante las campañas, y por lo tanto estamos en la etapa de definir lo que es la propuesta técnica, tanto de lo que ya venía siendo trabajado, como también de insertarlo dentro de lo que son las campañas en general. Acá también interviene lo que es la Organización Internacional de Energía Atómica y COPEG, que sería la proveedora de las moscas irradiadas, y el apoyo como consultor del doctor John Welch, que es una autoridad mundial perteneciente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con larga experiencia en estas campañas, y por lo tanto estamos tratando de consensuar los aspectos técnicos, extremo que esto ya va a estar en estas semanas absolutamente definido, y luego... Falta lo económico, seguramente. Y luego, claro, luego tenemos que pasar en función, todos sabemos que las campañas dependen de su diseño y su duración. Esto es lo que están consensuando los técnicos que vienen trabajando en este tema, y luego de esto presupuestar la campaña para luego ver de qué manera el sector privado que se comprometió a financiarla, cuál es el mecanismo que se va a requerir, si requiere algún formato de intervención legislativa, alguna ley, o eso está para definirse. Nos hemos reunido con las gremiales de productores, Campo Unido, y les hemos transmitido que es necesario definir cuál será el mecanismo de financiación, que todavía me parece que hay algunos detalles para poder alcanzar el consenso. Rafa. ¿Hay alguna definición sobre cómo va a ser la institucionalidad de ese organismo que se va a dedicar al tema? Va a ser una campaña que tendrá un formato distinto, porque no va a ser una campaña sanitaria como las demás. Es decir, va a haber una intervención. Si lo financia el sector privado, es razonable que el sector privado tenga participación en la gobernanza, pero no va a haber un instituto. ¿Va a estar en la órbita del Ministerio de Ganadería? Va a ser un programa que será distinto a las campañas sanitarias, un programa de erradicación de la mosca de la bichera dentro del Ministerio de Ganadería, la Dirección General de los Servicios Ganaderos, con participación del sector privado, que hará sus aportes y los controles necesarios para el buen direccionamiento de los recursos que genere la propia campaña. Creo que ahí va a haber consenso. Había ciertas reticencias de parte del sector privado por las características de la campaña, pero nosotros vamos a asegurar que funciona de forma adecuada. Obviamente hay temas de
de rigor, de cumplimiento de horario en la medida que lleguen las pupas irradiadas, que hay que reanimarlas para después dispersarlas por vía aérea. Todo eso requiere un rigor de horarios y de estricto cumplimiento de los tiempos, y eso era un poco un cierto temor que había, pero nosotros vamos a asegurar a través seguramente de la contratación de equipos y de personal contratado que esté a libre disponibilidad de horario para que estos se puedan cumplir todos los extremos técnicos que serán definidos en la propuesta. ¿Hay algún plazo previsto para que comience a instrumentarse o no está definido? Bueno, yo pienso que la propuesta técnica queda pronta ahora en noviembre. Luego tendremos inclusive alguna instancia esta semana que entra la próxima semana de un contacto con las autoridades de COPEC, que es la proveedora de las moscas estériles, y también con el consultor Welch de Estados Unidos y con el equipo técnico que viene trabajando en esto. Así que seguramente el cronograma y la propuesta final técnica va a estar sobre nuestra mesa en los próximos días, y a partir de ahí se presupuestará, o sea, se harán los ajustes de los presupuestos ¿En cuánto anda el presupuesto ahora primario, digamos? Y se calculaba, eso depende de la duración, porque en una duración de 3 años, como primariamente se estipuló, el costo sería en torno de los 45 millones de dólares. Esa financiación iría por los privados. Exactamente. Más un gasto anual de preservación de la franja de bioseguridad, digamos, en zona de frontera, que requeriría unos 5 millones de dólares anuales, que eso se verá eventualmente, dado un buen resultado, si se puede incorporar a lo que son las inversiones que hace el Ministerio hacia futuro. De eso depende también la incorporación o no de los países vecinos. Esa también es una gestión que hemos realizado. ¿Brasil está de acuerdo? ¿Está en la misma sintonía o no? Brasil lo tomó en forma positiva. Tuvimos en septiembre con la ministra Teresa Cristina, ella nos manifestó, previamente ya había manifestado su acuerdo técnico de acompañar la campaña, pero ahora creo que hay un compromiso mayor de evaluar la posibilidad de ser parte del programa. Ajá. Rubén, me decía. Sí, para quien no está en el tema, ¿cuáles serían los grandes beneficios que aportaría esta iniciativa? Bueno, yo creo que básicamente reducir lo que son las pérdidas por incidencia de la bichera. Todos sabemos que es una parasitosis, es una zoonosis que afecta y puede afectar en lo que es la acción del gusano barrenador o del gusano de la bichera en todo animal de sangre caliente, y por lo tanto hasta en los humanos tenemos incidencia, y genera en la ganadería importantes pérdidas de kilos, hasta pérdida de animales o afectaciones de órganos vitales que muchas veces, de acuerdo con las condiciones, tenemos una incidencia año a año cada vez más importante. Eso se viene verificando que antes teníamos una especie de dormencia de la mosca en pleno invierno, y hoy hay muchas zonas del país que en forma constante, inclusive en el mismo invierno, tenemos algún tipo de incidencia de la bichera. Bien, ¿el gobierno tiene pensado apoyar en algo, digamos, en la parte económica? El gobierno se comprometió a llevar adelante la campaña, a apoyarla decididamente a que esto se realice. Eso claramente el presidente de la República se ha manifestado, pero no existía línea presupuestal. Todos sabemos las restricciones presupuestales, pero desde un primer momento las gremiales agropecuarias, los productores, se comprometieron a hacerse cargo de la financiación, y es en ese sentido que entendemos que es muy positivo que la iniciativa privada apoye una campaña de la cual el propio productor será el mayor beneficiario. Bien. ¿Brucelosis va a haber algún cambio, por ejemplo, lo que está pasando en Paysandú? En cuanto al tema de la brucelosis. Sí, en brucelosis, sí. Sí, eso ya está definido. Hubo un contacto del director general de los servicios ganaderos, el doctor Diego de Freitas, con la CODESA departamental y luego con la CONASA. Esto ya está en vías de decisión, tal vez en los próximos días. Se va a levantar la restricción de que ante cualquier movimiento de animales en Paysandú, de vacunos, era obligatorio el sangrado o la vacunación de los animales. De la misma manera, todo animal que ingresara a Paysandú determinaba que también desde el origen debiera sangrarse previamente,
lo que implicaba una elevación del costo de la comercialización y a veces una decisión del propio vendedor de no ofrecer ganado al departamento por los costos implícitos que traía esta mecánica. Claramente la decisión obedece a un criterio técnico. Hubo una reducción importante de los focos activos en Paysandú. Hay hoy 14 focos activos y claramente lo que hay es una muy baja prevalencia. Entonces se entiende de que el instrumento que ya viene hace más de un año practicándose el sangrado obligatorio y la vacunación de los animales, o casi 2 años, se entiende que desde el punto de vista del combate a la enfermedad era hora de levantar esta restricción. Lógicamente que todo aquel productor que quiera seguir vacunando tiene plena libertad. Sí, claro, por supuesto. Ministro, cambiamos de tema, Sí, dejamos Rafa. el tema Sí, sanitario. Usted ha dicho de la necesidad de revisar la institucionalidad agropecuaria. Es un tema como muy amplio, muy abarcativo. A veces cuando son tan abarcativos los temas es difícil saber por dónde agarrarlos, ¿no? Y pueden ir quedando en la nada. ¿Hay alguna idea ya de cómo encarar este tema, que obviamente es muy vasto y trascendente, nada menos que la institucionalidad del sector? Básicamente lo que nosotros entendemos es que la institucionalidad agropecuaria ya tiene unos cuantos años de sus marcos legales, rectores o marco jurídico que rige su propio funcionamiento. Esto fue muy virtuoso y prácticamente en el retorno a la democracia hubo una actualización de casi todas las leyes que rigen el funcionamiento de estos institutos. Eso obedecía también a otra realidad, a otro mundo. Hace más de 30 años, 36 años, 37 años en algún caso, que tenemos una legislación que entendemos que se puede ayornar y que pueda ser un factor determinante para la mejora de la acción, del funcionamiento y de la incidencia. Yo creo que básicamente lo que todos tenemos que hacer cada tanto es imaginarnos el futuro, imaginarnos cuál es nuestro presente, para qué estamos, cómo servimos al sector, cuál es el costo que implica nuestro funcionamiento y cada tanto, como en las empresas, como en la familia, es bueno hacer ese tipo de balance y ese tipo de análisis. ¿Y cuál es el instituto que más le preocupa? Yo no diría que hay uno que particularmente. ¿O cuál es el ideal? ¿El INAC? El modelo. El INAC ha sido un instituto virtuoso que creo que requiere una revisión de su marco legal. Así lo colocamos arriba de la mesa en la medida que asumimos esa función como presidente. E inclusive llevamos adelante el plan estratégico del instituto. Ahí lo que se hace es ordenar, priorizar cuáles son y fijar las metas para los próximos años. Yo creo que todas las instituciones hacen parte de la institucionalidad agropecuaria, están en camino de fijar su plan estratégico que termina ordenando su funcionamiento, pero fundamentalmente definiendo cuál es la misión y la visión. Claro. Y creo que eso es lo fundamental en una discusión interna que termina ordenando. Y hacer eficiente los recursos que cada una... Pero por supuesto, porque vamos a la esencia del propio INAC. Nosotros, cuando el INAC, en el año 84, es la ley de la etapa más moderna del INAC, en esa época exportábamos 150.000 toneladas a $1.500. Sí, sobre esa función se pone una alícuota del 0,6% del valor FOB de las exportaciones y el 0,7% de la venta al mercado interno. Tal vez no haya variado mucho el volumen de venta al mercado interno, tal vez haya hasta disminuido, pero sí lo que se incrementó significativamente es la exportación. Hoy vamos rumbo a las 550, 600.000 toneladas de exportación peso canal, con un valor que hoy supera los $4.100 promedio. Entonces, hay un nivel de facturación importante del INAC que puede determinar que los propios recursos generemos, en función de los objetivos, si tenemos o no la necesidad de tener una alícuota tan alta que obedece a otros tiempos. Más allá de las nuevas funciones, de las nuevas metodologías de promoción, uno de los principales focos que tiene el INAC es la promoción de nuestra carne en el exterior. Sacar la participación estatal puede ser también
un elemento a discutirse, como pasa, por ejemplo, en otros institutos similares al INAC en otras partes del mundo? Bueno, en realidad, en lo que es el presupuesto del INAC es cero participación. Es decir, el Estado no tiene participación alguna. 100% de los recursos del INAC vienen del sector privado. Pero en el resto de los... En el resto sí. institutos. Por ejemplo, si vamos al propio plan agropecuario, el 100% de los recursos vienen del Estado. Sin perjuicio de ello, la gobernanza del plan agropecuario en buena parte está también en manos de los privados. En INIA también hay una... En INIA hay una especie de equilibrio donde hay una contrapartida entre los recursos que genera el sector privado y una contrapartida equivalente que pone el Estado, que todos sabemos que la historia ha determinado que hay retrasos en los pagos. Por otra parte, ahora con la ley de presupuesto se puso una especie de límite de hasta un monto equivalente, y eso puede determinar que en función de la situación fiscal puede haber una variación. Lo que es importante para mí Es marcar la misión. es tratar de modernizar la institucionalidad agropecuaria y poner foco en las cosas que realmente son necesarias. Por ejemplo, lo hablamos el otro día con el propio presidente y el vicepresidente del plan agropecuario. Yo creo que toda el área que han desarrollado tan bien este instituto en el área de la extensión, de la transferencia tecnológica, de la capacitación, yo creo que ahí hay un rol importantísimo incorporando lo que son las tecnologías, la educación a distancia. Nosotros no tenemos, por ejemplo, una escuela de empleados rurales. Y el empleado rural del futuro no es el mismo del empleado rural del presente o del pasado reciente. Tenemos que tener otras capacidades, otros capítulos, otras especialidades. Y claramente creo que ahí es un factor muy importante de la competitividad, que más allá de lo que pueda hacer el INEFOP, el plan agropecuario con su expertise en la parte agropecuaria, nos parece que tiene un rol importante para poder aportar en lo que es la capacitación como elemento fundamental de la competitividad del sector. Les pido 30 segundos, ministro, para decirles que Spinomic es un nuevo insecticida de origen natural de baja toxicidad. Actúa por ingestión y contacto. Su modo de acción a nivel del sistema nervioso central no permite la resistencia cruzada. Presenta una alta selectividad sobre los insectos benéficos, lo que lo hace una opción relevante en el manejo integrado de plagas. Proteja su cultivo junto al laboratorio Microzules. Además, le digo que invierta en ganadería con la seguridad y el respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035. Seguimos conversando con el ministro de Ganadería, Fernando Matos. Estabas hablando de institutos y demás. ¿Qué pasa con el Instituto Nacional de la Leche? ¿Hay posibilidades de incrementar el presupuesto de alguna manera? Tiene un presupuesto fijado desde el comienzo, creo, y en pesos, si no me equivoco. Y está congelado. Y está congelado desde que inició el instituto. ¿Hay posibilidades de mover ese presupuesto o no? Yo creo que recordemos que nosotros asumimos ya con la ley de presupuesto votada, Sí. en un programa de restricciones y con la primera rendición de cuenta que apenas estampé mi firma el día que asumí. Esto determina que buena parte de las decisiones en un marco general donde el gobierno recibió un déficit fiscal del 5% y donde vino la pandemia que ha determinado casi 2.000 millones de dólares de inversión en aspectos vinculados a la salud, aspectos sociales vinculados a la pérdida de empleo, subsidio de empleo, y apoyos a los sectores más desprotegidos de la sociedad, los más afectados por la pandemia, es difícil hablar de obtener mayores recursos para el INALE. Sin perjuicio de ello, venimos hablando bastante con Juan Daniel Vago, con Eduardo Fin, con todo el equipo de la directiva del INALE a efectos de establecer algunos convenios y algunos parámetros de acción más allá de los estudios y de las posibilidades que trae, por ejemplo,
todo lo que se refiere a la apertura de nuevos mercados. Entonces creo que ahí hay unas posibilidades importantes de trabajar en conjunto. Tenemos ahí algunos pasos que vamos a dar respecto a lo que es la devolución de los excedentes del fondo lechero, que a partir de diciembre ahora se empiezan a devolver para aquellos que tienen el cumplimiento realizado y que pagaron más de lo que tenían que haber pagado, y otros convenios que venimos haciendo como para apoyo de la quesería artesanal, de pequeños productores familiares que productores de leche líquida también, a través de un convenio que firmamos recientemente entre el INALE y la Dirección Nacional de Desarrollo Rural, en varios sentidos, con varios proyectos de apoyo para el sector de la lechería. Bien, por el lado de aumentar el gasto no, pero sí por el lado de los acuerdos posiblemente haya posibilidades de mejorar entonces en ese sentido. Y es bueno resaltar, volviendo al tema de la institucionalidad, de que no queremos sacarnos el sayo. Nosotros entendemos que el reestudio o replanteo de la institucionalidad agropecuaria, y por eso me refería al INALE, viene de la mano también de un reestudio, un replanteo del propio Ministerio de Ganadería. Entonces, creo que el análisis es más profundo. Nosotros lo que queremos establecer claramente de adentro hacia afuera es lo que es un plan estratégico de desarrollo agropecuario que se inicia por el Ministerio, va hacia la institucionalidad y que comprenderá también a las gremiales agropecuarias de todos aquellos grupos de interés o organizaciones que quieran o tengan relación con el sector agropecuario para tener una visión de largo plazo para el desarrollo de lo que es el principal sector productivo del país. Ya voy contigo, Rubén. ¿Es posible que el sector lechero, no ahora en este año, pero alcance una exportación de 1.000 millones de dólares? Yo pienso que sí, yo pienso que es bien factible. ¿Qué necesita para llegar a eso? ¿Algo necesita? No, obviamente que políticas de apoyo, políticas de respaldo, la mejora de las condiciones de competitividad y fundamentalmente acceso a mercado. Sí. Yo creo que hay algo muy importante que ha ocurrido este año, es que tal vez por primera vez en mucho tiempo tengamos a China como el principal mercado de destino de los lácteos. Y si no es el primero, va a estar peleando con el históricamente primero que ha sido Brasil. Eso es un quiebre de la tradición de la demanda muy importante, porque determina que China también será un gran actor en la demanda internacional y va a encontrar a Uruguay ubicado en una posición de privilegio en la medida que tengamos una igualación de las condiciones de acceso, si tenemos un proceso de negociación con China que en el TLC propuesto que determine una desgravación progresiva de los aranceles. Uruguay paga 10% de aranceles en China. Y eso este año nada más significará en torno de 20 a 25 millones de dólares que estaremos pagando en ese mercado. Y yo creo que es muy importante esta negociación, no solo por los temas arancelarios, pero sí por las posibilidades de colocarnos a nosotros en el escenario. Uruguay es un país poco conocido. Este hecho y es un símbolo político que ante la posición que ha asumido el gobierno uruguayo tengamos la segunda economía del mundo que haya demostrado interés en negociar con el Uruguay, y eso nos pone en el escenario de la segunda economía mundial y el mercado potencialmente más importante del mundo en cuanto a demanda. Bien. Rubén, ¿me decías? No, a propósito del plan estratégico, mencionaba Juan los 1.000 millones de dólares como objetivo para el corto y mediano plazo del sector lechero. ¿El plan estratégico del Ministerio va a tener esos objetivos o va por otro carril? ¿Va a marcar, digamos, objetivo para cada sector o va por otro lado? Lo que pasa es que los objetivos numéricos son muy atractivos desde el punto de vista de vender la mercadería, ¿no? Pero están sujetos a muchas variables. Todos vimos la gráfica de la presentación, lo que son las oscilaciones de los productos, de las materias primas en general. Lo que sí nos da la impresión que hay una tendencia constante a una suba de precios en función de que tenemos un eje de la demanda que se ha modificado totalmente. Históricamente hemos tenido que lidiar con los temas de los mercados, pero cuando teníamos la dependencia de la exportación hacia Europa, evidentemente ahí teníamos una restricción de mercado que hoy no la tenemos. Asia comprende la mitad de la población mundial. Es el sector que más crece en demanda, el que más crece en ingresos y el que más crece en la selección y la valoración de productos como los que puede producir el Uruguay, no como commodity, sí como una especialidad.
Y yo creo que las condiciones productivas del Uruguay, desde el punto de vista de la sustentabilidad, de las garantías sanitarias y de las garantías de inocuidad, pocos países lo pueden ofrecer. Y yo creo que tenemos una enorme oportunidad en función de las negociaciones que se abren y también de las capacidades de promoción comercial que podamos tener en esos mercados para que nos identifiquen como productores de productos primarios de calidad. Ministro, para poner como ejemplo el sector lechero del que venimos hablando, ¿no? En lo que va de este siglo, en estos 20 años, Uruguay duplicó la remisión de leche a planta. Sin embargo, la duplicó con una bastante menor cantidad de productores, de tamberos en el país. Usted ha dicho que tiene la intención de ser el ministro de todos los productores del sector agropecuario, tanto de los grandes como de los chicos. ¿Se puede hacer algo para quebrar esa tendencia, para que se mantenga esa ruralidad en el país, esa gente apegada al sector? O bueno, porque también es algo que es una tendencia mundial de achicamiento, ¿no? ¿De qué manera puede promover el gobierno o el ministerio tratar de moderar al menos esa tendencia? Yo creo que hay medidas para que se pueden tomar. Yo creo que hay algo que nos cuesta mucho a los uruguayos, que es la asociatividad. Asociarnos es aumentar la escala de la producción. Pero hay algo en nuestra idiosincrasia que muchas veces impide por la metodología de trabajo, por las relaciones humanas. Pero claramente la forma que tienen los pequeños productores, que tienen una condición ineludible, que su escala determina una capacidad productiva de incorporación de tecnología, sin perjuicio que en el caso de la lechería está el apoyo de las industrias, hay una fuerte capacidad de extensión y de apoyo, e inclusive de las condiciones especiales para las tarifas, para el acceso a la tierra, con la debilidad que tiene la lechería, que tiene 50% de su área en función de campo arrendado. Claro. Y en ese sentido, todas las experiencias asociativas, hemos visto muy lindas experiencias en lo que son las gremiales lecheras del interior, la Sociedad Productora de Leche de Florida, con su campo de recría. Yo creo que esos son entidades, son ejemplares que debemos replicar, y seguramente hay otras, para no mencionar las de Canelones, la de San Ramón y San José también, que pueden tener inclusive en ese ejemplo una condición de impulsar la producción y tratar de atender mejor lo que es la escala pequeña, que es un gran factor de dificultad a la hora de cerrar los números. ¿El cooperativismo también va por ese lado? Y pienso que sí, lógicamente con Aprole como empresa preponderante en la demanda, y ahí genera también otro factor, y la idea de que el día de mañana, si abrimos un proceso de negociación con China, por ejemplo, que más allá el mejor acceso a los bienes, también tenemos que hablar del proceso de la protección de las inversiones. Y la pregunta es que si no le haría bien al Uruguay tener otra gran empresa como Conaprole, que pudiera generar otro polo de desarrollo lechero con las condiciones productivas que tenemos. Yo creo que la competencia es buena, es sana, y claramente creo que le haría muy bien a la lechería tener una inversión de una empresa importante que le haga de alguna manera un contrapeso a Conaprole, siendo que Conaprole es una gran compañía, orgullo de los uruguayos, pero entiendo que estamos en ese sector con una debilidad al tener una concentración tan fuerte de la producción potencial existente. Les presentamos el indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. Plaza Rural presenta IPR, Indicador Ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. El promedio de la invernada fue de $2,10 por kilo, marcando una baja de 1,9% con respecto al remate anterior y un aumento de 21,4% con respecto a 2020. El promedio general fue de $2,05 el kilo, lo que implica una baja de 4,7% con relación al remate anterior y una suba de 18,2% frente al año pasado. El promedio de la cría fue de 1,963, bajando 8,2% frente al remate anterior y subiendo 13,6% con respecto a 2020. Plaza Rural. Más información, mejores negocios. La pausa, luego de la misma continuamos conversando con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos.
Disfruta de tu hogar todo el año con los vidrios DBH de Alú Cortinas, generando ahorro energético, eliminación de ruidos externos y vidrios empañados, ideal para aberturas nuevas o existentes. Hace posible tus proyectos y reformas con vidrios DBH de Alú Cortinas.